el color lleva presente en el séptimo arte prácticamente desde sus inicios. Primero de una forma artesanal y limitada, con negativos pintados a mano y la técnica del virado, y posteriormente con cámaras que capturaban el color. Las primeras experimentaciones permitieron que la coloración de la imagen representara un mayor realismo, pero también aprovecharon la fuerza expresiva del color para enfatizar sentimientos y emociones, como por ejemplo la violencia que desprende el rojo al teñir la imagen de una muchedumbre enfurecida. Esto se debe a que el color afecta tanto a lo sensitivo como a lo emocional, por lo que podemos distinguir la información que contiene en dos tipos de significados. Significado asociativo, es decir, aquel que relacionamos con la realidad, el que percibimos por experiencias visuales comunes, el cielo azul, la hierba verde, el fuego rojo, y el significado simbólico, en el que nos centraremos en este vídeo, y que alude a la psicología y las emociones que nos transmiten los diferentes colores. No es una ciencia exacta y puede variar culturalmente. Por ejemplo, los colores ligados a ciertos ritos, como bodas o funerales, cambian a lo largo de la historia y de una sociedad a otra. Para empezar a hablar sobre el significado simbólico de un color, primero tenemos que acercarnos a la teoría y conocer sus características fundamentales. Estas son el brillo, relacionado con la luz, que nos indica la claridad u oscuridad de un color, la saturación, que hace referencia al nivel de pureza respecto al gris. Cuanto más saturado esté un color, más primitivo, expresivo y emocional se manifestará. Y si lo desaturamos, perderá fuerza en favor del gris, volviéndose más sutil y tranquilizador. Y por último, el matiz, que es la propiedad que nos permite distinguir entre tres colores elementales y sus distintas tonalidades. Estos tres colores primarios son el amarillo, el rojo y el azul. El amarillo es el más luminoso y cálido. El rojo es el más emocional y dinámico, y el azul es el más frío y sereno. Tanto el amarillo como el rojo son colores cálidos, y por tanto tienen el efecto de expandirse, mientras que el azul entraría dentro de los fríos y se contrae. Si los mezclamos, unos se activan a otros o se amortiguan, dando lugar a colores con diferentes significados. Así, un amarillo luminoso, suave y cálido puede representar la felicidad. Uno desaturado y oscuro, la envidia, avaricia o mentira. Y si lo mezclamos con un verde más grisáceo, la enfermedad. De igual modo, el rojo, el más emocional, simboliza las diferentes pasiones, el amor, la violencia, lo prohibido, y el azul puede ser distante y triste, pero también armonioso y espiritual. Una vez explicada esta asociación de los colores principales con determinados significados, podemos pasar a analizar el modo en el que se relacionan entre ellos. Decimos que son complementarios los colores que se encuentran en el lado opuesto del círculo cromático: rojo y verde, amarillo y púrpura, azul y naranja. El ojo humano busca instintivamente la neutralidad cromática, la armonía, por lo que ante la presencia de un color demandará su opuesto para encontrar el equilibrio. Este tipo de composiciones con colores complementarios son muy comunes en la fotografía cinematográfica. De hecho, uno de los primeros inventos para obtener una película a color fue el Kinemacolor, que exponía sucesivamente el negativo sobre un filtro de color rojo y otro verde, para que a la hora de proyectarlo, estos colores complementarios superpuestos generasen una imagen a color armonizada. Aunque existen también otros esquemas de color, como los análogos, usando tonos contiguos, combinados con dos colores complementarios, los tetádricos con dos pares de colores y sus respectivos complementarios, y la triada, el uso equitativo de tres colores. Godard usaba mucho este esquema, como podemos ver en Pierrot el Loco, donde utilizaba los colores de la bandera francesa, azul, blanco y rojo, para darles un protagonismo permanente. Una vez aclarados estos conceptos básicos, pasemos a lo divertido. Veamos distintos usos del color en el cine.
Al igual que la utilización de la tríada de Godard, la elección de colores para componer una determinada fotografía puede servir para identificar la autoría de una obra. Por ejemplo, la paleta característica que suele usar en su filmografía Wes Anderson, con esquemas de color análogos, tonos pastel y vibrantes, nos permite intuir de un vistazo que estamos ante una película suya. Estos esquemas ayudan a dibujar su universo extravagante, vitalista e inocente. Tenemos también el uso de neones representativo del director Nicolas Winding Refn, que ilustran su sello intenso y visceral. Los potentes y llamativos colores de Wong Kar-wai, que sirven como diálogo entre personajes prácticamente mudos, o el predominio del color rojo en las películas de Almodóvar, que emplea para reflejar sus diferentes inquietudes: el amor, la feminidad, la maternidad, el coraje, la violencia, la vida, la muerte, el dolor, la pasión. Otro cineasta que mantiene una estética constante en su cine es David Fincher, uno de los primeros directores que apostó por el cine digital, y que desde entonces ha incorporado algunas de las características propias de este formato a su estilo. Su paleta de color habitualmente contiene tonos fríos. Incluso cuando usa colores cálidos, los desatura consiguiendo esta imagen realista y distante, dándole mucha presencia a las sombras. Una fotografía en consonancia con su dirección sobria y controlada. El color juega un papel fundamental a la hora de conseguir una ambientación, identidad y atmósfera que apoye las intenciones del film. En Matrix se utiliza para diferenciar sus dos realidades, tiñendo el mundo simulado de tonos verdosos artificiales y decadentes, muy asociados a lo virtual y desprovisto de vida, en contraposición a su otra realidad, donde este verde es reemplazado por tonos fríos y azules, más naturales, pero que acentúan el pesimismo con el que se afronta el futuro de ese mundo. En Joel y Raquel, Greg, su protagonista, es un adolescente que quiere ser invisible y pasar desapercibido, encerrado en sí mismo y sus aficiones, hasta que se ve obligado a hacerse amigo de Rachel, cuya habitación se nos muestra rebosante de color amarillo, exponiendo a Greg a una iluminación que le obliga a salir de su zona de confort, a entablar una estrecha relación con Rachel y, en definitiva, a avanzar hacia la madurez. Estos momentos nos hacen sentir que el personaje se sumerge en una zona diferente al resto de la película, donde progresa y evoluciona, rodeado de una calidez a la que no estaba acostumbrado. Otro uso interesante del color como refuerzo de la ambientación lo encontramos en Paterson, de Jim Jarmusch. El film se rige por una estructura que pretende reflexionar acerca de la poesía, abordándola desde todos sus ángulos: métrica, contenido, ritmo, rima, la figura del poeta, su actitud. Para ello, emplea distintos recursos, como el más evidente de la poesía escrita, pero también otros menos obvios, que la disposición de la película transforma en líricos. El color es una de estas herramientas y se puede apreciar, por ejemplo, en El hogar de Paterson, donde existen dos colores que se repiten y crean a su modo una rima visual: el blanco y el negro con los que está obsesionada su esposa Laura. Blanco y negro, colores extremos, sin término medio, la simplificación de todo. Del mismo modo que un color puede servirnos para recrear una determinada atmósfera, también es útil a la hora de dotar de personalidad y carácter a un personaje o a un grupo de ellos. Por ejemplo, en Drive, cada personaje se identifica por el predominio de un color. El azul es el de su protagonista, del que percibimos su soledad y hermetismo. Como hemos dicho, este tono azul frío tiende a contraerse. En cambio, el personaje de Irene
se presenta en tonos amarillos, llenos de luz, esperanzadores. Este azul, con el contacto del amarillo, se calienta y se expande. Saliéndonos brevemente del cine y fijándonos en una serie como El cuento de la criada, encontramos que los colores se utilizan en el vestuario para describir los diferentes roles que participan en la sociedad de Gilead. El azul es el color de las esposas, sumisas y tranquilas, que deben permanecer obedientes y dóciles con su deber. El negro es el que pertenece a los comandantes, el color de los conservadores, el poder, la autoridad y la brutalidad. Es la ausencia de luz, allí donde ésta no puede penetrar, el misterio. Y el fundamental, el rojo de las criadas, es el más llamativo para no pasar desapercibidas, el color de la vergüenza y el pecado, como la A en el pecho de la letra escarlata, el color de la vida, pero también el color de la revolución que arrastrará a todos los demás. Los colores también pueden evidenciar la evolución de los personajes, como en Vértigo. En el film de Hitchcock, Scotty y Madeleine empiezan asociados a unos colores que se irán entremezclando según interactúan y se relacionan entre sí. También pueden representar las distintas etapas de la vida de una persona o una transformación drástica de personalidad. Hasta ahora hemos visto cómo, por lo general, se usan los colores según sus significados comunes. Pero como dijimos, su estudio no es una ciencia exacta. Se basa en la observación, apoyada por la teoría y la psicología, pero en definitiva, la percepción del color tiene un gran componente subjetivo, y medios como el cine pueden aprovecharlo para deconstruirlo y dotarlo de valores propios. En Girlhood se narra la historia de una adolescente que vive oprimida por su familia, su sistema educativo y el barrio en el que vive dominado por los chicos. El color azul está salpicado por toda la película, en la ropa, en muchos objetos, implantando la idea de represión y resignación. Sin embargo, existe una escena clave donde este color expresa todo lo contrario y sirve como punto de inflexión para su protagonista. En una habitación de hotel junto a sus nuevas amigas, su universo se vuelve azul y por un instante son transportadas a un lugar donde evadirse, donde tener la libertad de elegir y ser ellas mismas. De este modo, se revierte el significado que hasta ese momento se le había dado al color. Este mismo significado, el de libertad, es el que se utiliza en tres colores azul, a priori representando el dolor más profundo de la pérdida y el duelo, para paulatinamente adquirir multitud de lecturas y matices. Una reflexión sobre la libertad desde un punto de vista metafísico. La libertad referente al desapego, a las relaciones afectivas, a lo material y a lo espiritual. La trilogía original de Star Wars también usa el color asociado a Luke Skywalker de un modo similar al que hemos visto con Gandalf. Solo que el joven Jedi pasa del blanco puro e inocente de sus ropajes en Tatooine al negro que viste en el episodio 6. Con esta decisión, se juega con las expectativas del espectador, al asignarle un color relacionado con el lado oscuro, sembrando así la duda de si se impondrá a las tentaciones del emperador o sucumbirá al reverso tenebroso de la fuerza. Finalmente, Luke no se deja engañar por los juegos de Palpatine y logra redimir a su padre, dotando al negro de nuevos significados contrarios a los que hasta ese momento se le atribuían. Si el negro era el color del imperio, los Sith, la ira y el desequilibrio, Luke lo reivindica como un signo de madurez, templanza y armonía. Para terminar, en la serie Daredevil, el personaje de Wilson Fisk tiene una extraña fijación con el blanco. En un primer momento podríamos pensar que el color le transmite tranquilidad, por su pureza y su asociación con lo divino, pero en realidad, lo que este color transmite al personaje está ligado con un sentimiento personal, que expresa precisamente sentimientos opuestos a los citados.
En definitiva, el color en el cine puede tener multitud de usos y propósitos. Y en este vídeo solo hemos visto algunos de ellos. Puede sumergirnos en universos únicos e inimaginables, o ser un puente de conexión entre los sentimientos y emociones de unos personajes contenidos en un encuadre y nosotros mismos.